Las afirmaciones en la televisión estatal de Cuba de la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, acerca de la nación hebrea han indignado a muchísimos cubanos. En la mesa redonda, Castro dijo que no hay un pueblo judío, que lo que hay es una religión judía y que el imperialismo utilizó mitos bíblicos para llevarlos a colonizar el territorio de Palestina. Escuchemos parte de esta absurda intervención antisemita. Bueno, no hay un pueblo judío, hay una religión judía. Realmente eran muchas personas de religión judía europeas que ellos las utilizaron y utilizando, bueno, el pobrecito, victimizándolos de una manera exagerada y utilizando mitos bíblicos para llevarlos a ocupar territorios de Palestina. No son hebreos, son de religión judía, pero no, y muchos cristianos también, pero no son hebreos, pero sobre todo, ni son semitas. Sobre todo un poder sionista que diferencia incluso a los judíos, porque no es lo mismo el pueblo judío que el poder sionista, que en definitiva el es lo que poder está sionista. Le damos la bienvenida a Pablo Rusingway. Él es miembro de la comunidad judía cubana, un médico además, cubano 100%. A ver qué nos opina de este antisemitismo que ha salido en la televisión cubana de repente en voz de Mariela Castro. ¿Te sorprende? Sí, claro. Bueno, no me sorprende el antisemitismo del gobierno cubano. Eso no nos sorprende a ninguno de los judíos de ninguna parte del mundo. Porque desde el 1959 Fidel, a partir del año 73 o 74, del 75, empezó a tener una política anti-israelí. No era un antisemitismo declarado, pero ya ahora lo que vemos es eso. Donde quiera que está la izquierda hay un antisemitismo declarado. Pero no notas como que ha dado dos vueltas de tuerca lo que era el discurso oficial en cuanto a Israel, que por momentos parecía tolerante, esquivo, dejaban abrir las sinagogas, de alguna manera los templos hebreos volvían a aparecer o se le devolvían las propiedades a la comunidad hebrea. En cierto grado se empezó a hacer a este discurso de que no hay pueblo judío. Esto, además de un absurdo, me parece un desafuero de la señora Mariela Castro. Es desafortunado, indiscutiblemente. Pero además lo que demuestra es que Mariela Castro es una ignorante totalmente de la historia. Nosotros cuando en el año 135 el emperador Adriano le puso Palestina a Judea con tal de borrar el nombre de los judíos porque no le gustaban los judíos, entonces se empezó a llamar Palestina, supuestamente por los filisteos antiguos, que eran unos asaltadores y atracadores de camino provenientes de Grecia. Quiere decir que si hay alguno palestino, somos los judíos, porque cuando él le puso Palestina a Judea, los que vivíamos ahí éramos los judíos. Y con respecto... O sea que ella está desinformada totalmente, tiene una ignorancia total de la historia. Y por supuesto la izquierda es muy pro-terrorista. Por lo tanto, donde haya alguien que vaya en contra del imperialismo de los americanos, ellos están ahí, en la primera fila. Pero nosotros los judíos somos amigos del pueblo americano. Somos el único aliado que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Con respecto a la comunidad judía dentro de Cuba, ¿cómo subsiste en estos momentos? ¿Existe todavía? Sí, ya quedan muy poquitos judíos en Cuba. Realmente la mayoría se ha ido a través de la ley de retorno, que es una ley que dice que todos los nietos de uno solo judío de un abuelo judío puede emigrar hacia Israel. Esa es la ley de retorno, de aliyá se dice, porque quiere decir subir. Y ya en Cuba lo que queda de judíos es los que se han ido para los Estados Unidos, los que se han ido para Israel, los que se han ido para cualquier país del mundo, pues realmente ya no llegamos ni a 1000. De una población que teníamos antiguamente, hasta el 59 habíamos más de 15.000 judíos en Cuba. Y ahora lamentablemente no llegan ni a 1000. Y con respecto, no llegamos ni a 1000. Y con respecto a las relaciones a nivel de Estado, ¿hay algún tipo de comunicación entre el Estado de Israel y el régimen cubano? No, desde el año 1973 Fidel Castro rompió las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y solamente a través de la Embajada de Canadá se mantienen algunos contactos, ni siquiera es con el Estado de Israel, es con Canadá. Canadá es como el intermediario entre Israel y Fidel Castro, después Raúl Castro y ahora el Díaz-Canel. Ninguno ha tenido relaciones diplomáticas con Israel, ninguno.
Hay inversiones de judíos extranjeros en Cuba, o sea, la inversión extranjera esta limitada que existe, algunos de ellos son de capital judío. ¿Este capital judío responde a Israel o responde a otros países en específico, a residentes en otras naciones? Bueno, algunos residen en Israel, e incluso son personas que han invertido en Cuba en algún momento, sobre todo en el tema cítrico. Hubo una inversión grande de judíos, se arreglaron, se hizo una fábrica para hacer jugos, se volvieron a sembrar todos los campos de naranja, y al final fue un fiasco, fue una estafa. Y entonces no sé ahora qué nivel de comercialización o de negocio existe entre judíos de Israel o de otros países con el gobierno cubano. Pablo, y con respecto a los judíos que quedan en Cuba, ustedes como comunidad judía cubana en el exilio, ¿mantienen contacto, soporte, ayuda de alguna manera con la comunidad, la exigua comunidad judía que existe en Cuba? Sí, realmente los judíos cubanos reciben ayuda de los judíos de los Estados Unidos, de los judíos de Canadá. Tenemos una carnicería judía que funciona gracias a que a través de Canadá el gobierno de Israel paga para que haya carne para los judíos, que es una carne que es miserable, vamos a decir, pero por lo menos tienen algo que comer, que no sea, porque nosotros no comemos cerdo, no comemos marisco, tenemos limitaciones. Somos una religión judía, pero somos un pueblo con un modo de vida, y ese modo de vida judío implica que no comemos muchas cosas. Y entonces Israel, a través de Canadá, pues hace esas ayudas. Y Canadá nos ayuda mucho, incluso con el Passover en Cuba. A través de Canadá se recibe casi todos los productos que se consumen en Pesach o Passover, como dicen aquí en los Estados Unidos. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. Siempre un placer tenerte. Y que quede claro, Pablo... Muchas gracias por invitarme. Y eres un doctor que ejerce aquí en el sur de la Florida como médico, pero además un fiel defensor de Cuba y del pueblo hebreo. Así es, así mismo. Nosotros hacemos otra pausa y al regresar una youtuber cubana nos lleva a recorrer la feria más cara de la isla, en lo que antes era la fábrica de ómnibus Girún, después fue la fábrica de bicicletas. Esto es en Línea 18 en El Vedado. Ya veremos la feria más cara de la isla.